Bueno, creo que voy a tener que tomar la palabra. Muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer la asistencia de ustedes. Entiendo las dificultades por las que debieron de haber transitado para llegar aquí. No las del camino, sino las otras. Pero además estoy muy contento porque por primera vez conozco a varias alumnas con quienes trabajé cerca de 2 años por internet y ahora están aquí de manera, como vamos a decirlo ya, presencial. Esto es, por sobre todas las cosas, un enorme honor, el honor que me hacen de estar acompañándome en esta presentación. Para mí la presentación de un libro es siempre una fiesta y entonces, bueno, pues estamos en ella, hoy sí, de una vez por todas. Me gustaría, pues, el maestro Alejandro Paniagua diera inicio a estos comentarios sobre Calar en el espejo y posteriormente pues la doctora Mónica Estimbo, que además es una entrañable amiga mía, igual que el maestro Alejandro Paniagua, y que pues tenemos de conocernos ya más de 30 años. Y bueno, pues hemos caminado por los ámbitos de la creación literaria y de la investigación literaria de manera... Así pues que, maestro Paniagua, gracias. Bueno, antes que nada, para mí es una alegría presentar al maestro Paulín, que como todos sabemos es el gran tesoro de nuestro colegio, eso sin duda alguna. Lo dije en mis redes, que es difícil encontrar para mí una persona que reúna mis virtudes favoritas, que son generosidad, sabiduría y carisma, y creo que el maestro Paulín tiene las tres, y eso me hace muy feliz estar aquí con él celebrando su libro. Y justamente mientras lo leía, pensé mucho en cómo visualizo y cómo visualizamos muchos de nosotros al maestro Paulín, y creo que por ahí va el meollo de lo que les voy a compartir. Cuando yo pienso en el maestro Paulín, pienso sobre todo en una carta del tarot, que seguro muchos de ustedes conocen, que es el ermitaño. El ermitaño representa a este hombre sabio, que trae una lámpara con la que ilumina, que es la lámpara del conocimiento, por cierto, ilumina el camino para los demás, y es además la carta del maestro espiritual, del adepto, el iniciado, que guía a otros alumnos también al mismo camino. Tiene una vara muy larga el ermitaño, que es símbolo justamente de sabiduría, y de un pene muy largo. No, eso estoy inventando, pero bueno, sí es símbolo de sabiduría, eso sin duda alguna. No lo sé. Pero bueno, esta carta para mí además es una de mis favoritas, justamente por eso, porque yo pienso, cuando la veo en los lamas, en los sacerdotes, en estos iluminados que iluminan el camino para otros. Y creo que cuando lean el libro, o si ya lo leyeron, van a encontrar que mucho de eso está presente en el texto del maestro Paulín. En nuestro colegio, yo siempre he pensado, el maestro Paulín es como nuestro Merlín, como nuestro Gandalf, nuestro señor Miyagi, nuestro maestro Shifu, nuestro profesor Jamelowski, nuestra Mary Poppins, nuestro Alfred Sánchez, y Enrique Morty sabrán quién es, nuestra Glinda, la bruja buena del sur, nuestro Próspero, este personaje que me encanta, de la tempestad, nuestro Swedenborg, que también es un gran místico y un gran escritor, nuestro Crowley, nuestro Aleister Crowley, que es uno de los grandes místicos, si no es que el grande místico de nuestro tiempo, de nuestra época. Pero bueno, para mí también el maestro Paulín, además, es, cuando lo pienso, lo imagino como una especie de dragón, por su fiereza, por su sabiduría, por su nobleza. Y además en los ensayos que van a leer ustedes en este libro, en muchos de ellos el maestro evita usar el punto y seguido o el punto y aparte. Entonces como una especie de llamarada justamente que no cesa, que no se detiene, no solo porque la gramática se la pela al maestro Paulín, sino porque además tiene este tono como no detener el pensamiento, no detener el flujo de lo que nos quiere comunicar el maestro. Y a mí me pareció muy interesante esta estructura, porque creo que es muy difícil poder hacer esto. Yo que doy clases de gramática, que aquí hay algunos de mis alumnos que tomaron ese curso, para mí sería imposible enseñar eso, ¿no? ¿Cómo le enseñas a un alumno a no usar pausas, a no interrumpir el discurso? El maestro lo hace de manera magistral, valga la redundancia. Él domina la letra
Algo que me gusta mucho del libro es que cuando lo leía, escuchaba al maestro hablándome, porque además tiene una voz muy particular, muy mesmerizante, muy encantadora. Entonces siempre escuchaba al maestro y eso está padre. Uno se sienta además pequeño, ¿no? Frente a la cultura, al conocimiento del maestro Paulin, y eso me gusta porque me hace ser humilde y me hace recordar que yo no estoy ahí y que ojalá un día llegue a ese nivel de cultura, a ese nivel de conocimiento. El libro contesta una de las preguntas que a mí me parecen más difíciles, y es la pregunta de qué es la poesía. También en mis cursos yo me dedico mucho a tratar de contestar esa pregunta. Ha habido grandes pensadores que lo han intentado. Yo siempre menciono a Heidegger, a Emerson, que lo han intentado, ¿no? Responder qué es la poesía. Creo que el maestro tiene mucha certeza al respecto y mucho poder en su definición. En el primer ensayo, justamente, él nos dice que el poeta es todo hombre, es decir, todo ser humano, y que justo así lo querría Lezama Lima, que es uno de los grandes autores que le gustan al maestro. Nos dice además que la poesía nos muestra algo que ya parece desgastado, que ya parece oxidado, que es la realidad misma, pero que la poesía nos la muestra como si fuera la primera vez que la vemos. Y creo que esa es la gran definición de la poesía, un género que tiene la capacidad de mostrarnos con asombro lo que ya conocemos, o lo que ya hemos visto, o en lo que ya hemos pensado. Esa definición me encanta y está presente en el libro. Además, cada ensayo recurre o regresa a la poesía y al concepto de poética, y eso me gusta. Siento que en la voz del maestro Paulin todo se vuelve sagrado: el amor, la desesperanza, la tristeza, el sufrimiento, la misma literatura que para mí a veces es tan mundana, ojalá y no se me enojen por eso, él la vuelve algo mucho más importante, mucho más pleno, mucho más trascendente. Pero bueno, déjenme, ya me perdí en mis... Ok, la otra gran característica del libro es que nos permite conocer a los autores de manera directa. Autores tan importantes como Lezama Lima, que ya lo vimos aquí, como Juan Rulfo, como Alejandro Paniagua, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? de lo que significa para mí estar presente en el libro del maestro Paulin, que no es poca cosa, ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, hay otra figura que para mí es muy importante, que es la figura del Terton en el budismo. El Terton se traduce como el revelador de tesoros, y es una figura que justamente hace eso. Hay maestros budistas que antes de morir, o cercanos a su muerte, dejan alguna enseñanza enterrada, por ejemplo, aquí junto al estacionamiento, o incluso en el aire, ¿no? O incluso en un río que va fluyendo y cada determinado tiempo regresa esa enseñanza, o incluso en la mente de alguien que todavía no nace. Es una cosa muy interesante. Y el Terton revela esos tesoros y de pronto dice: en Pitágoras 446, ahí hay una enseñanza, vayan a buscarla. Llevan el equipo del Terton y encuentran esa enseñanza que era secreta. Y creo que es lo que hace el maestro Paulin en este libro de los autores, ¿no? Nos revela los secretos de los autores, cosas que definitivamente no habíamos visto. Yo se los puedo asegurar, porque a veces uno cree que tiene una gran lectura, que uno es un buen lector. Cuando uno lee al maestro Paulin se da cuenta que está bien pendejo, la neta. Por lo menos yo sí estoy bien pendejo. Porque el maestro Paulin nos revela la inteligencia, la verdad de muchos de estos textos. Incluso hablando de Pedro Páramo, cuando habla el maestro Paulin, nos dice quién es la verdadera protagonista, que eso me encanta, porque además, si uno se va con la idea, con la finta, ¿no?, de las figuras masculinas en Pedro Páramo, y resulta que para el maestro Paulin es la figura femenina la más importante, y creo que para mí fue una gran revelación entender eso. Incluso me puse a releer el texto y me di cuenta que tiene razón. Entonces, esta figura del que nos revela los tesoros de los libros, de los autores, me parece que es también muy adecuada para el maestro. Estoy viviendo un momento interesante en mi vida, y yo siempre he creído que la lectura de un libro siempre está ligada al momento en el que estamos viviendo. Yo llevo 44 años de vida tratando de que me vaya bien en la literatura, y creo que es la primera vez que me va no solo bien, sino que me va excelente. Entonces, para mí fue muy padre leer el texto en este momento, ¿no?, de tanta felicidad, de tanta plenitud, y justamente verme ahí, ¿no? Yo sabía que estaba ahí, pero verme y decir: no, sí soy chingón, ¿no? Si lo estaba dudando, el maestro me confirma que efectivamente soy un chingón. Y no solo eso,
También en el libro se habla de otros maestros de aquí de la escuela, del maestro Héctor, del maestro Córdoba, y eso me da mucho gusto, sobre todo por el cariño, la calidad con la que nos aborda el maestro Paulín a los autores. Y además la objetividad, incluso el maestro habla de gente cercana, muy cercana a él, de su familia, en el libro, y lo hace de manera muy objetiva, de manera muy brillante. Es muy difícil, si a mí me dijeran que tengo que hablar de mi hermano, de mi papá, pues me diría puras cosas bien culeras, ¿no? Pero el maestro es objetivo y dice cosas muy, muy brillantes de su familia. También estoy viviendo, por esto el éxito, un momento en el que aparecen los pinches enemigos literarios, ¿no? Gente que además uno ni se imaginaba y que de pronto se pegan ahí. Sobre todo hay uno, que no voy a decir el nombre porque muchos de ustedes lo conocen, que no sé por qué, pero últimamente como está chingue y con nombres falsos va y me escribe cosas, borra el contenido de lo que subo, una cosa espeluznante. Y justamente contrastando eso, ¿no? La figura del enemigo literario con la del amigo, la del aliado, también me llenó de mucha satisfacción tener este tipo de aliados y esa calaña pinche de enemigos que me la pelan, por cierto, no voy a decir quién es porque sí lo conocen, pero bueno, ese contraste entre el aliado y el enemigo me pareció muy certero. Al final del día, sin ser, ¿cómo decirlo? Quiero ser brutalmente honesto con ustedes. Creo que la mejor lectura de mi novela que se ha hecho es la del maestro Paulín, porque además no solo la leí, sino que la volví a escuchar cuando la leyó ahí en Hidalgo, y la verdad es que ahora sí hasta me conmovía hasta las lágrimas, la verdad es que sí me aventé ahí por ahí una lagrimita. No es poca cosa, le repito, que un gran autor, que un gran maestro hable de tu obra en un libro de una forma tan vívida, tan cercana a la realidad. El maestro además en algún punto habla, y quiero encontrar por ahí la frase, nos dice la compañía insoslayable que es el miedo, es decir, esta figura que siempre está con el personaje que es el miedo, y me hizo darme cuenta de una cosa, que es muy personal la referencia, porque creo que mi gran compañero en la vida siempre ha sido el miedo. Entonces fue muy revelador incluso de mi psicología todo esto que nos cuenta el maestro en este ensayo que habla sobre mi novela, y además me hizo recordar eso, que es un compañero que nunca se va a ir y con lo que siempre me voy a tener que enfrentar, y que de hecho hoy en día sigo un poco en una batalla ahí muy fuerte con el miedo. Las palabras del maestro Paulín son un viaje, sin duda un viaje a veces al paraíso, a veces al infierno, a veces a algo mucho más místico, al vacío budista quizás, pero sin duda es un trayecto. Y todo el libro yo estaba pensando, ojalá pudieran como condensar las palabras del maestro Paulín y hacer una especie de droga. Yo sí me la metería todo el día para estar bien acá y estar bien prendido y entender mucho del mundo. Quiero compartirles unos pequeños fragmentos que anoté del libro que me gustan mucho. El maestro Paulín nos dice que Narciso, la figura de Narciso, es la figura del poeta. Más allá de esta contemplación de uno mismo, él lo entiende de una manera mucho más profunda, y quiero compartirles esta parte. Nos dice el maestro: Narciso, ante el reflejo de sí mismo, relata lo que acontece en nuestro entorno y lo condensa. Puede ser una calle, una ciudad, un arrozal, el pórtico de una casona o una plaza visitada en sueños, porque los sueños adivinan y presienten y profetizan y revelan lo que siempre está frente a nuestros ojos. Y le repito, para mí es muy importante el momento de vida en que uno se enfrenta a este libro. Yo todo el año, por circunstancias no tan bonitas, he estado practicando una cosa que se llama el yoga de los sueños en el budismo, en donde uno pide que en sueños se te revele cierta información. Y cuando leí estas frases me recordó mucho eso, ¿no? Cómo precisamente son los sueños lo que nos enseña, lo que nos muestra la salida, o cómo encontrar la solución de un problema. Entonces creo que hay muchísima sabiduría, sobre todo iniciática, en el libro. Al final del día, todas las referencias son místicas, y eso me parece maravilloso. Y no solo, es decir, no tienen que ver con el budismo necesariamente, son misticismo católico, misticismo griego, misticismo de otros lugares, pero que es muy cercano a lo que yo estoy viviendo. Y creo que para todos los que lo lean, quizás también los invite o los lleve
a buscar un maestro, a buscar un sendero espiritual, que yo siempre llevo de preguntarle al maestro si está metido en un sendero en particular o si le interesan todos, pero parecería que hay algo ahí muy fuerte, muy cabrón con respecto al misticismo. Lo van a ver ustedes en el libro. Hablando de Paradiso, del libro de Lezama Lima, justamente, nos dice el maestro que el riesgo de la novela es que nos hace intuir que si penetramos en ella, podremos incinerarnos o extraviarnos. Y eso me gusta mucho, ¿no? Pensar en que una novela te da estas dos posibilidades de perderte o de ser quemado, me parece maravilloso. Yo la verdad es que no he leído el libro, lo tengo que confesar, y eso demuestra mi incultura, y eso demuestra mi tamaño, el tamaño que yo tengo frente al maestro Paulín. Pero leyendo los textos que él hace, que además también hace como 2 cartas a familiares de Lezama Lima, me dan muchas ganas de leer el libro, y creo que al final se trata de eso, del entusiasmo que genera el maestro, el autor, en el lector para leer esto que está comentando. Seguramente que no hemos leído ni la mitad de lo que refiere el maestro, pero sí dan ganas de hacerlo, dan ganas de conocerlo, de acercarse, sin duda a esto. También hay otra parte que nos habla de Lezama Lima que me gusta mucho, y nos dice el maestro: Lezama redime para nosotros en el alivio que nos da la poesía, al descubrirnos que la realización del destino es un esicasmo. Y el esicasmo es uno de estos términos que el maestro conoce, que a mí se me hace súper interesante, porque no es fácil ni siquiera que alguien haya escuchado la palabra. El esicasmo es una especie de forma de vida contemplativa en la que se busca la paz y se busca una conexión, por supuesto, con lo sagrado, es decir, un contacto directo con lo divino. Me gusta mucho porque le creo al maestro que haya tenido ese tipo de contactos. No lo dice nada más como un concepto en general, sino que siento que él, de manera directa, ha tenido este contacto con lo divino, con Dios, y eso me parece espectacular. Nos habla en algún ensayo también de escultura de una ceramista que se llama Lili Santurtu, espero estarlo pronunciando muy bien, y tiene una frase genial que nos dice: la escultura cerámica de Lili es la posibilidad formal del viento, la consistencia alquímica del sueño, lo que tocamos con la mirada en cada una de sus esculturas es una forma posible del alma, la del artista y la nuestra. Y está increíble que te definan así, que definan así tu trabajo artístico. Sería muy ególatra de mi parte leerles de mi ensayo, pero sí quiero que lo lean y sí quiero que lo conozcan. Es más, estoy seguro que cuando lo lean les van a dar ganas de leer y de conocer mi novela. Pero bueno, tengo otros fragmentos, pero no me quiero tomar más tiempo. Lo que sí quiero es agradecerle al maestro Paulín que me haya invitado a presentarlo. La verdad es que nunca me había puesto nervioso en una presentación hasta el día de hoy. Sobre todo, les repito, por la admiración que siento por él, por la grandeza del maestro y por la distancia tan grande que tenemos todos con respecto a él, pero la generosidad que él tiene de acercarnos a su aura, a su mente, a su alma. Eso se lo agradezco infinitamente y me da muchísimo gusto estar aquí, además en el colegio, presentando su libro. Les repito, es uno de los momentos más chidos de mi vida y mi nervio me lo hace ver, me lo hace evidente. Entonces, muchas gracias. Compren el libro, a eso vinieron. Yo compré uno, por cierto, para regalarlo a quien me lo pida, pero sí que sea alguien que no pueda comprarlo por alguna circunstancia. De todos modos, allá hay un montón de libros, tienen que salir con el ejemplar. Pues muchas gracias, maestro. ¡Bravo! Bueno, primero muchas felicidades, Juan. Que salga un libro siempre es una hazaña. Siempre hay miles de libros que se atoran en el camino y cuando de repente lo tiene uno en la mano, es así como un logro muy grande, ¿no? Y es el momento en donde ya no es de nosotros que los hicimos, sino ya del público que lo va a leer. Así es. Yo hice un pequeño texto porque no puedo hablar así tan como tú, qué barbaridad. Y prefiero yo atenerme a lo que escribí. Y bueno, mi texto es Calar en el espejo, Juan Galván Paulín, agosto del 2021. Y como se trata de poesía, este ensayo empieza con unos puntos suspensivos. Empezamos. ¿Y qué será el espejo
sino ese abanico de sombras abierto por las vivencias poéticas, en las que se arremolina el tiempo para asilarse la palabra. Juan Galván Paulín nos obsequia en esta ocasión una colección de reflexiones estructuradas a la manera de una composición musical para que, guiados por su mirada, podamos acompañarlo por una serie de experiencias literarias hacia la intimidad propia de la memoria y de sus seducciones. Centro indiscutible de esta obra es la nostalgia. Y con esto me refiero no solo a lo que solemos extrañar o invocar por el recuerdo, sino también a lo no vivido, que es el fundamento poético primero, el anhelo primordial que abre el horizonte hacia la vacuidad inherente a lo posible, a lo que fue y también a lo que pudo haber sido. Y puntos suspensivos nuevamente. Y es que la poesía, ¿qué es la poesía sino un laberinto de símbolos, un juego de metáforas, una secuencia de paradigmas lógicos que desembocan en una certeza herida por el azar? Este es el hilo conductor de la obra. Lo que hermana a Paradiso con Comala es tan solo una promesa. Podría formularlo también como la posibilidad de acceder al infinito o como una garantía de libertad. La poesía es un tiempo convertido en laberinto, una transverberación ontológica capaz de construir andamios y estructuras y generar mundos paralelos, instaurables e instaurados que, como dice el propio Juan, se van sobreponiendo periódicamente uno a otro, construyendo así los sistemas de creencias, los imaginarios con los que concebimos y actuamos los contenidos de nuestras mentalidades, nuestras acciones y comportamientos. Es así como creamos lugares otros, espacios otros, y logramos tejer historias en que depositar nuestros temores y alegrías, nuestros deseos y sinsabores, y sobre todo, buscamos la forma de llevarle la cuenta al olvido, a través del recuerdo y sus evocaciones. Pero eso no es todo. Las facultades instaurativas propias de los lugares otros y de los tiempos otros generan espacios narrativos capaces de vincularse con lo sagrado, para poder manifestar a través de los diversos imaginarios una realidad de facto que nos permita darle sentido a nuestras vidas. Esto lo formula Juan a través de una cita de la escritora Esther Derrickson. Y dice así: una imagen. Persigo una imagen cuyo nombre no encuentro. Persigo un nombre cuyas letras no conozco. Y necesito hablar contigo, Ulises, para saber si este tiempo que me invento es un tiempo real. El imaginario, y en especial el imaginario poético, nunca es la evasión de la realidad, ni un simple escape hacia el mundo de la fantasía, como nos han hecho creer los discursos oficiales, por cierto todos eurocéntricos. A través de ellos se consolidan los poderes políticos y económicos vigentes. Ellos privilegian las propuestas racionales y crítico-analíticas. En ellas depositan su fe y las erigen como únicos accesos válidos para llegar a la verdad e intentan defender como irrevocable. Irónicamente, estos discursos, en tanto parte del imaginario colectivo, no son ajenos a la condición primera de lo poético. Es más, la convalidan y la fortalecen a través de un imaginario que se antoja fáustico. Goethe, sin embargo, el autor de la figura fáustica más famosa, existen otros Faustos, estaba consciente no solo del peligro quimérico inherente a la poesía, sino también de su capacidad hierofánica. Y cito en alemán: Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund des Herrens eigener Geist, in dem die Zeiten sich beschwiegen. Traducción: lo que ustedes llaman el espíritu del tiempo es en el fondo el espíritu del Señor, en el que los tiempos se espejean mutuamente. Cabe decir que la palabra bespiegeln en alemán tiene varios significados. Uno es verse en el espejo, dos es buscar ser el centro de la atracción a la manera de Narciso, y el tercero es iluminar y describir algo para examinarlo a fondo.
Las tres connotaciones se aplican en esta cita. Es precisamente el tiempo, o los tiempos, en este caso entendidos como duraciones que se desdoblan al interior de la poesía a través de símbolos y metáforas, que delatan los abismos y las profundidades de la condición de lo sagrado, instaurados a través de la palabra poética. Calar en el espejo es, dentro de este contexto, un buen ejemplo de cómo los lugares y las temporalidades otras se reflejan y parafasean, se y desconocen, y construyen con ello un ámbito mítico sagrado en el que se diluyen las fronteras entre las realidades de facto y de las ilusiones metafóricas. Con el propósito de ilustrar esto, me remitiré a la metáfora del río de Heráclito de Éfeso. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Todo fluye y nada permanece. Todo es inestable y mutable. Y si bien no podemos bañarnos en las mismas aguas, el río y su cauce se erigen como una imagen, no solo estable, sino también muy poderosa, cuya potencialidad, tanto plástica como simbólica, nos permite hilar historias alrededor de lo siempre otro, formando así remolinos y cascadas, y sobre todo estanques, en que reflejarnos como nosotros mismos y a la vez como siempre otros. También como tú o él, o como ella o como ellas o como ellos. Y tratando de crear una especie de conjuro, para engañar al destino, o un embrujo o un exorcismo, para compartir nuestros demonios o los demonios ajenos con nuestras propias sombras. El último ensayo de Calar en el espejo, llamado Conversación en Popotla con una bestia azul llena de cielo, rinde homenaje a estos juegos de espejos proyectados y a sus múltiples infinitos, en los que toda referencia resulta inexacta, pero en los que las cadencias desencadenadas por las imágenes poéticas, repetidas y repetitivas, generan una suerte de musicalidades caleidoscópicas que permanecen y tienen la misma función que tiene el río y su cauce en la metáfora heraclitiana. El narrador camina las calles desde el umbral del yo presente, es decir, desde la posibilidad de la memoria y sus reverberaciones. Resulta una ironía que para las reglas que sigue el mainstream, esto sea un referente legítimo, capaz de avalar la verdad, pues se considera que el yo, testigo, tiene un exceso directo a lo realmente acontecido. En este caso, del caso del ensayo me refiero ahorita, sin embargo, este referente testimonial es puesto inmediatamente en duda por el narrador. Habilita las calles por las que transita para que se transformen en un umbral hacia un tiempo otro, en el que la condición de lo poético le permite entrar a una especie de ensoñación y en la que el imaginario, y no lo que conocemos como de facto, define las reglas y las convenciones del tiempo-espacio. Y sí, Aguay, camino las calles. Estoy donde reconocí el umbral para iniciar esta peregrinación interminable en la que me encuentro desde entonces. Soy un adolescente, este hombre mayor soñando aquellos días. Escucho himnos, resonancias de una poesía que ya es, aunque aún no era escrita, y que ahora leo. El interminable peregrinar, al que el narrador hace alusión, nos coloca irremediablemente dentro de un contexto religioso. En este caso, liberado de toda liturgia, en el que las analogías y las metáforas se abren hacia un universo de lo posible, para concretarse finalmente en imágenes específicas. Es así como el barrio de la Popotla, que conocemos de facto, no iba a la Popotla, adquiere dimensiones mitológicas y los nombres de las calles cobran vida. El mar de Banda desemboca en el mar Mediterráneo, constituyendo así una geografía fantástica que no solo afecta a los referentes espaciotemporales, sino también al yo narrador, quien deviene en ellos de otros espacios poéticos, en el de una bestia azul llena de cielo, un espacio en el que las voces que lee, y así lo formula Juan, y cito,
no son rezos, aunque sí de cantación religiosa de una sacralidad que en esas calles intuía de una misteriosa manera. Otro, yo mismo, que se ensoñaba en recorrer el destino del poeta. Y dice Juan más adelante, en una bestia azul, todos somos ellos. Un yo tratado e investido interlocutor en tanto tangencia y oblicuidad de la tercera persona del plural, no un inacible ni un invisible, un fantasma, además maloliente, en este ellos descendemos al asfalto para encontrar la desilusión. Juan Galván Paulín conoce y reconoce en los demonios de Arturo Córdoba Just su propio peregrinaje y, una vez abolidas las convenciones, permite que se integren a su universo poético y compartan las cualidades del inconmensurable a través del azul. Hagamos un torbellino, dice Córdoba Just, una bestia azul llena de cielo. Y más adelante libera el color de su condición de atributo, le otorga una esencia, lo habilita y lo transfigura para convertirlo en el espejo de una intimidad desabrigada. Y cito a Córdoba Just, la gracil beligrancia de un clan de flores cuando resguarda su vergel, en un ángel ataviándose de una epidermis después de labrar la tierra de su alma, en un sótano donde los fantasmas se tornan amables y en un risco para enlazar estrellas y enamorarlas por la voz. El universo poético de Juan es azul. Es Polanco convertido en plumbago. Es febrero entintado de jacarandas. Es el mar visto desde La Habana o desde la calle de Prado Norte. Es el cielo del Valle del Mezquital. Es la Ciudad de México inmersa en el inalcanzable horizonte de los sueños y las utopías. Es también paraíso y comala, la sordidez de los lupanales, la palabra poética quebrantada por el delirio y el desamparo cobijado por el silencio. Calar en el espejo es, entonces, confiar en el murmullo del viento y en el fragor de las olas. Es trazar sobre un lienzo de cielo o de agua las huellas de nuestra existencia. Felicidades. ¡Bravo! Bueno, si me lo permiten, voy a llorar. No tengo pudor, así que no se extraña. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué puedo decir? Que me lean. Y que, bueno, este es un libro de ensayos, sí. Bueno, eso digo yo, me han dicho, ¿verdad? Pero de ninguna manera se separa de todo lo otro que escribo. He escrito y estoy escribiendo, porque para mí todo es un continuo poético en realidad. Lo poético es un ámbito antes que ser cualquier forma de género, si queremos verlo de esa manera. No puedo decir, no puedo añadir nada más a lo que han dicho mis dos presentadores, porque su lucidez está aquí enfrente. Más bien me gustaría leer dos cosas a ustedes antes de que pasemos a los comentarios, aunque esto parece una mesa inquisitorial, creo que la Inquisición va a venir de allá. Así que, pues bueno, quiero leer dos cosas. No sé si vayan a ser dos fragmentos o vaya yo más allá. Una de ellas es la nota de autor, un poco explicando el sentido de este libro, y luego pues elegiré algunos de los ensayos o algunos fragmentos de los ensayos que aquí se han mencionado. Así pues que, como ya es costumbre, el libro está dedicado a Ida y la lectura también.
y voy a ello. Los textos publicados en este volumen son producto de una reflexión entendida como diálogo con los autores de las diferentes obras que trato. Abarcan un periodo de casi 11 años, 2010 a 2021, aunque algunos, como el texto introductorio a la antología de relatos de Esther Seligson, preparada por mí para material de lectura de la UNAM 1994, así como las 2 cartas, año 2000, escritas para conversar en su visita a la Ciudad de México con Eloísa Lezama Lima, hermana del poeta banérico Tatiana Espinaza Illades, son anteriores. También sumo mi prólogo a Rajwa Neñu, el Dios caminante, Nda Cristo, Rajwa Neñu, Cristo, el Dios caminante, la historia otomí de la creación del mundo y de la humanidad de Francisco Luna Tavera, editado por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo en 2019. Este diálogo, como lo llamo, lo entiendo un ejercicio de la pasión, un indagar desde la escritura de los autores la resonancia de sus palabras en el laberinto de mi propia conciencia, asomarme a la cauda de imágenes, al ámbito de lo imaginal, como lo quiere Henri Corbin y José Lezama Lima, con la cual, a través de la lectura, va apareciendo el sentido de la profundidad de nuestras identidades como individuos y como colectividad. Heterogéneos, algunos los considerarán heterodoxos, escritos en su mayoría en mis andanzas por la ciudad, en cafeterías, pretenden también ser una charla con quienes se acerquen a estas conversaciones. Entre estas, hay varios ensayos que se pensaron como presentaciones de libros o exposiciones. Son eso, conversaciones que pueden leerse, escucharse, como una distracción, la misma con la que observamos un atardecer, la misma con la que atendemos a nuestro interlocutor en una plática de amigos, en una reunión en una cantina, en un café. Para ahorrar notas al pie de página, me permito colocar en el anexo la revista o suplemento donde aparecieron publicados originalmente. Con esto, extiendo mi reconocimiento a las publicaciones, así como a los consejos o mesas de redacción correspondientes. En particular al poeta nicaragüense Roberto Correa, de la revista Carátula Net, dirigida por Sergio Ramírez, porque siempre ha acogido mi escritura con entusiasmo fraternal. Sé que en algún momento yo mismo o alguien interesado recogeremos en otro volumen mis ensayos publicados aquí y allá desde 1980 en revistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el suplemento del extinto periódico El Nacional, los publicados al lado de Ernesto de la Peña en el suplemento de Siempre, dirigido por la poeta Margarita Michelena, recibidos por la entrañable Alicia Sendejas, los publicados en la Jornada Semanal, dirigido por José María Espinaza, con la revista Noah. Mi agradecimiento adelantado a los lectores que me honren con su visita a estas conversaciones. Por supuesto, a los editores de Hayat Bushu por su entusiasmo, compromiso y preocupación por la literatura, el arte. Esa es mi nota para decir más o menos por dónde se van a extraviar. Y entonces, pues bueno, voy a leer fragmentos, unos 3 o 4 fragmentos de algunos de los ensayos. Quiero decirles que para mí todos son entrañables. ¿Por qué? Porque todos me revelan a mí mismo. En algún momento particular de mi existencia y en algún momento particular de mis dudas, en mi interrogación permanente a mí mismo y a la vida. Y bueno, comienzo un poco de atrás hacia adelante. Comienzo con el ensayo que cierra o abre el libro, dependiendo cómo queramos verlo. Como bien había leído Mónica, conversación en Popotla con una bestia azul llena de cielo. Interesante porque a mí me permitió evocar la lectura del libro de poesía del maestro Córdoba Ayuso, el sentido inicial de mi sendero por la ruta de la poesía. ¿Sí? Siendo un mocoso de 14, 15 años metido en una guardilla, en una
privada de los años 30, más o menos construida por ese momento, en la calle de Mar Mediterráneo, yo me asomaba a la ventana y me soñaba poeta. Les dije que iba a llorar. Nos va a hacer llorar. Camino las calles. Estoy donde reconocí el umbral para iniciar esta peregrinación interminable en la que me encuentro desde entonces. Soy un adolescente, este hombre mayor soñando aquellos días, y escucho himnos, resonancia de una poesía que ya es, aunque aún no era escrita, y que ahora leo. Himnos reverberan como la luz del atardecer en las fachadas de las entrañables casonas de un mitológico barrio de Popotla, con el solo de trompeta de Chet Baker entretejiendo su sonoridad a la salmodia meteórica de Córdoba y Luz, profetizando el mar Mediterráneo frente a la desembocadura de Mar de Banda. Los versos contundentes con los que denuncia en una bestia azul llena de cielo, no a los timoratos ni a los temerosos, en esa esquina de la callecita de Reina Xóchitl, enjuicia, no para condenarlos, sino para abjurar de sus mentiras a todo simulador, todo disfraz con el que cubrimos, vestidos de etiqueta a la manera de los personajes de Otto Dix, o con la uniformidad de sello repetitivo en sus errores de José Luis Cuevas, el terror que puede provocarnos internarnos en los meandros de la existencia. Vamos con otro ensayo. Tengo que recurrir al índice porque no sé ni dónde está. Todo delirio instaura su realidad irrebatible. En Tres Cruces, novela de Paniagua Anguiano, es dimensión procaz de lo cotidiano que no podemos nombrar cruel ni terrible, porque estos adjetivos serían ensalmos con los que deseamos conjurar el espanto ante la impiedad de nuestra condición humana, donde la ternura, en su improbable, se convierte en una insospechada sombra tumorada de nuestros actos piadosos, acaso los menos solemnes, espontáneos, con los que aliviamos en las sombras de una existencia que habitamos envenenados de certezas y juicios. Y agostamos nuestro desamparo. La crueldad con la que damos testimonio de lo que juzgamos en otros es oscuridad, desorden, maldad, perversión y hasta pecado. Delirio como imagen de una ternura que pensamos imposible pueda darse en aquellos a quienes, por obra y gracia de nuestra verdad, ya hemos excluido de lo que suponemos humano al no semejar con sus actos y sus pensamientos ese modelo, cualquiera, de lo que es el bien, su antonomasia. Ah, bueno, un aplauso. Otro más. Sí, me gustaría justamente. Perfecto. Y luego cerraré con una de las cartas a Eloísa Lizapari. ¿No quedamos quietas? A ver qué. Sí. Ah, que Perséfone, el poema de Homero Arígis, anuncia en la vastedad de su relato el sentido de la expedición a los inframundos personales, a todo paraíso por terrible evocado y su periplo. Jornada que alcanza su cumplimiento en los versos finales, una voz que al perseguir se encarna alma y le da cuerpo a la profunda densidad de una certeza que se consume existencia. Conciencia de uno mismo otro, entregada por una muerte padecida en el recinto, que llamamos interior y hasta la define en psique,
donde la luminosidad devastadora de la noche es el cubil que opone su forma equívoca de santidad a la demostración de sus parroquianos, y a veces es el único lugar posible para que la voz de alguien, extraviado de la vida, encuentre de sí al menos una falaz sombra, un eco desmentido en la resaca, ese cubil, ese burdel, una ciudad envilecida en redenciones moralistas, es reconocido como el de la tentación y la caída, la crucifixión amorosa, la resurrección para quien el vacío de sus horas lo hace atreverse. Solamente cito aquí los versos de Homero Aligis. He llovido y he visto por 40 horas la tentación, los 40 días en el desierto, digo yo. He orado bajo esta luz refleja y secundaria, el lupanar y su penumbra como un sol de medianoche, brújula de la conciencia para el ascenso espiritual o el descenso o la atadura de una carne que también clama sus victorias. He visto a mi deseo como un extranjero bajo el día, solo basura encarnada, solo piedras con ojos son las formas, son el movimiento que descubre la mañana, son muertos asombrados lo que encuentra la luz, y lo que vi, no lo vi yo, sino otro, el de allá, donde la red del aire aprisiona al pájaro y nadie nos ve y nadie nos conoce. Pero si me he referido a los versos finales, no es porque hubiera yo apurado una conclusión ni pretendido develar el sentido de Perséfone, apenas una intuición sobre el final de la jornada a la que puede tener acceso el hombre, el poeta. Un adolescente pasmado se acierta a mantenerse lúcido, pues el poema en su inicio, la noche se abre piernas bruscas, es una violenta desgarradura incurable para la fuente amniótica que es la mirada inaugural sobre la vida. Y ahí los dejo. Un texto más ligero, antes de llegar a la carta de Eloísa de San Marino. Bien. Este es uno cortito, así que me permitiré leerlo completo. Conversaciones sobre el juego. Setanta, quien después de un ritual iniciático, cuyo viaje al inframundo está narrada en forma de invitación y llegada a la casa del herrero del mítico reino de Main Maca en el Ulster irlandés, será nombrado el mastín de Culain. Cuchulain sale de casa de sus padres para dirigirse hacia su destino, golpeando con su pala la pelota de plata y arrojando su dardo al aire para atraparlos antes que estos caigan al suelo. Concobar, tío de Setanta y rey de Maimaca, juega al ajedrez cuando le informan que su sobrino, de apenas 7 años de edad, ha derribado a todos los jóvenes del palacio mientras jugaban a la pelota. Unapú e Isbalanqué, 2 figuras heroicas del Popol Vuh, son invitados a jugar a la pelota en una contienda con los señores de la muerte que habitan en ese reino del inframundo maya quiché llamado Xibalba. Es conocido ese lugar común expresado lúcida y eruditamente por Johann Huizinga en su obra Homo Ludens, de que nada hay más serio que el juego, y de las reflexiones de Vladimir Yankelevich en la aventura, el aburrimiento, lo serio. Entendemos que el destino de quien padece la aventura es acceder a lo aventuroso, a la profunda transformación existencial que elevará su condición o cualidad ontológica. Así entonces el héroe caballeresco artúrico en pos de su alma, a la que rescatará en la contienda mística contra los aspectos de la condición humana simbolizados en tanto pecados. Así también el sumerio babilonio Gilgamesh en su recorrido para conseguir la planta de la inmortalidad, del que retornará después de pasar por aquellas pruebas que lo consagrarán de nueva cuenta como gobernante, rey ejemplar, redimiendo así su comportamiento como déspota, que había puesto en riesgo a su ciudad, a sus gobernados, y con su anterior conducta desenfrenada, al propio equilibrio de las divinas fuerzas del cosmos.
es esto: la relación del hombre con el cosmos, el universo, la realidad, la naturaleza, todo lo que compete a lo propiamente humano, lo que el juego religa. En su origen simbólico, estrictamente mitológico y por ello de profunda raíz metafísica, en su acepción de vincular al hombre los aspectos más profundos de su ser con una realidad cualitativa, hiero y teofánica, todo juego es religioso. Religiosidad en tanto corpus de gestualidad y de acciones individuales y colectivas en consonancia, conjugación y comunión con el tiempo-espacio de las dimensiones de lo real, como actualización de los siglos con los que comprendemos la dinámica dualista del universo en el espejo de las acciones humanas. Así Siddhartha Kuchulai, héroe de naturaleza solar y lunar, golpea su pelota de plata y lanza su dardo para significar en su caminar por el sendero que lo llevará a Naimaka no solo su transformación de niño en adolescente a través de la alegoría de haber dejado la casa de su madre, sino la puesta en movimiento del tiempo incidiendo en el espacio como progresión, que es la condición heroica de activar, dar movimiento a los ciclos de lo eterno, lo permanente y lo inmutable, de un cosmos simbolizado como útero de la diosa. Así el ajedrez de su tío Concobar, que no significa únicamente ese serio y pragmático juego de estrategias para habilitar el pensamiento abstracto, sino un alimentar la mente y la conciencia de especulaciones simbólicas, en tanto el tablero y las piezas son representación de la pluridimensionalidad del cosmos y de la infinita combinación de las fuerzas que lo rigen. Concobar juega para especializarse en el ejercicio de su responsabilidad de rey como administrador de lo sagrado en su devenir naturaleza nutricia y en bienes. Todavía más, las piezas, si atendemos a la teoría de la estructura sagrada tridimensional indoeuropea del filólogo francés Georges Dumézil, son representación de las funciones de los dioses respecto a la soberanía sagrada, lo heroico y de proveedores y poseedores de las técnicas. Su interrelación constituye el tejido del universo. En su desplazamiento sociopsicológico, tal cosmología articula nuestros valores, unos cuyo origen más cercano lo encontramos en la Edad Media feudal: reyes, caballeros, siervos de la gleba, burgueses, comerciantes, artesanos, médicos. Juguemos al ajedrez con estas imágenes y quizá revaloremos incluso a Carlos Marx. Así Hunahpu e Isbalanque en la cancha del juego de pelota del reino de Xibalbá, jugando a restituir los ciclos de aparición de Venus en el firmamento para que la potencia del maíz, en tanto fuerza cósmica vital que da ser a la realidad, quede restablecida y asegurada en los ciclos agrícolas de siembra y cosecha, que el dualismo de la cosmovisión prehispánica de lo seco y de lo húmedo se equilibre y dé alimento, una vez que con la victoria de los gemelos se restituye el ciclo de formación, vida y muerte. La aseveración de Huizinga de que el juego es lo más serio del ser humano y lo aventuroso de Yankelevich adquiere sentido también cuando al leer El Señor de los Anillos de Tolkien jugamos a restablecer el equilibrio del mundo y derrotamos la oscuridad que nos devora. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿algo quieres decir, Arturo, todavía? Arturo. Es importante hacer una pregunta, o dos o tres. ¿Qué opinan? Desde el precio del libro hasta no sé. Bueno, yo voy a... Bueno, tengo el honor de conocer al maestro Juan Galván Paulín. Agradezco su amistad y su sabiduría y cómo nos va encaminando en este camino de la poesía. Y aparte, pues, recalcar que en todas sus obras nunca falta el factor poético, tanto en la narrativa como en el cuento, como en la novela. Yo creo que es algo que todos los que nos gusta la poesía, por más que tratemos de escribir un género diferente, siento que siempre vamos a llevar la poesía o la vamos a transmitir mediante la escritura. Muchas gracias. Sí, y así es, en efecto, ¿no?
En Facebook preguntan si puedes hablar sobre tus próximas obras. Si puedo hablar sobre mis próximas obras, sí. Tengo 2 libros de poesía, uno terminado ya y en espera de edición, el otro lo estoy trabajando, corrigiendo. Tengo una novela en proceso y esto es algo que quiero mencionar porque fue un descubrimiento para mí. Ya de alguna manera el maestro Paniagua mencionó algo al respecto y esto es lo siguiente. Cuando trabajamos como esto que acostumbramos denominar maestros, ¿verdad? De pronto el tiempo puede tal vez no alcanzarnos para escribir. Siempre lo he hecho, siempre he cargado conmigo una libreta, una pluma para hacer anotaciones y demás. Pero hoy por hoy, en este confinamiento en el que nos encontramos todavía, descubrí precisamente que cada clase que doy en realidad es un ensayo. Así pues que cotidianamente estoy escribiendo un ensayo al dar clase y estoy esperando encontrarme, porque para mí todo esto sobre lo que escribo es un encuentro finalmente. Espero encontrarme con otros textos para también continuar escribiendo ensayo. Por el momento esto es lo que tengo frente a mí: 2 libros de poesía, una novela en curso y la intención de encontrarme con obras que me permitan conversar con ellas. Pero junto a ello, el trabajo de la vida es justamente lo que más ocupa mi tiempo. Gracias. Y bueno, tarde se me hace para salir a las calles nuevamente y recorrerlas, para meterme en los senderos de la sierra para también extraviarme en ellos. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo quisiera felicitar ampliamente a la mesa, en primer lugar al maestro Paulín por este libro que es realmente una obra que maravilla por su resplandor, por su complejidad. Y quiero felicitar muy especialmente a los presentadores. Como les decía, yo ya tuve el gusto, la pasión, y no pude dejar de leer de principio a fin este libro de ensayos, el cual me daba cierto miedo porque con tanta erudición que tiene Paulín, yo decía, bueno, va a estar muy complicado, ¿verdad? Claro, siempre es conveniente tener un diccionario, pero se deja leer muy bien y realmente aprende uno, y sobre todo que se disfruta de una manera grandiosa. Por lo tanto, sentarse a preparar una presentación como la que hicieron Mónica y Javier, Alejandro Paniagua, pues digo, primero que nada son muy valientes de haber tomado esta obra, ¿no? Que no es nada sencilla, y la nueva recreación que hicieron cada uno pues es realmente de felicitación. La de Mónica, bueno, me pareció qué bueno que lo hiciste por escrito, porque la lengua escrita también es muy importante. Ya quedó un testimonio, es una recreación de una lectura muy amplia, que yo creo que es un reflejo de otra mirada también inspirada por este libro. Y en el caso de Paniagua también me parece efectivamente desde la oralidad, todo lo que es capaz de haber podido expresar sin escribirlo. Bueno, tiene sus notas y además tiene realmente una gran facilidad para expresarse, que no cualquiera, porque a veces hay que reconocer que muchos llegan a las presentaciones sin papel y sin nada, y luego a la mera hora no van diciendo los que se les ocurre, pero no con esa
pues con ese análisis y puntualidad en que lo hiciste. Por otra parte, es también como una respuesta a esa manera en que escribe Paulina este ensayo, en el que todo va sin puntos, sin puntuaciones, porque es como recoger la oralidad de la lengua española, ¿no? Bueno, de la lengua. En realidad nosotros nunca hablamos con punto y coma, etcétera, ¿no? Sino que es la lengua primaria. Y en este caso, bueno, pues es el reflejo, la manera, la lectura que tuvimos. Y bueno, pues sí, yo sí recomendaría ampliamente que compren ese libro. De verdad van a salir enriquecidos de todas las maneras, y se deja leer muy, muy bonito. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, Pauli, por este nuevo libro. No es solamente una inquisición, de verdad. Creo que hay un poco de mezcal. Eso es extraordinario. Y esta maravilla, este tesoro está aquí. Aprovechenlo, cómprenlo, lean y aventúrense. Porque finalmente lo que el libro propone es aprender otra vez de nuevo a mirar como mira la divinidad. Nosotros tenemos que aprender con el maestro Galván Paulín a volver a mirar como mira la divinidad. La mirada sagrada es extraordinaria. Bienvenido siempre, maestro, bienvenido siempre. Esta casa tú la iluminas con tu presencia y tu sabiduría. Bienvenidos todos. Vayamos a algo serio. Vamos a